Bueno, entonces dice que Carlos es un administrador deportivo que también se dedica a su empresa de crianza de perros guardianes, los cuales entrena y luego los alquila para tener ingresos adicionales. ¿Quiere saber qué alimento darles? Carlos ha buscado en internet y cree que debe usar una combinación de alimentos que venden los proveedores locales. Carlos desea que tenga un costo mínimo al mismo tiempo. Aquí voy a corregir esto de una vez. Y al mismo tiempo que cada perro guardián reciba una cantidad adecuada de calorías y vitaminas. Tiene dos tipos de concentrado. Concentrado A contiene 800 calorías y 140 vitaminas. Y tiene un costo de 1.500 pesos el kilogramo. Y el concentrado B contiene 100 calorías y 700 vitaminas. Y tiene un costo de 2.000 pesos. Cada perro requiere 8.000 calorías y 700 unidades de vitaminas por semana. Listo. Entonces digamos que esto es un ejemplo de minimización. En el ejemplo de minimización, entonces lo que vamos a minimizar aquí para este caso son los costos. Entonces el precio. Entonces decimos por acá que tiene dos tipos de concentrado. Un concentrado A que vale 1.500 el kilo y un concentrado B que vale 2.000 pesos el kilo. Yo me dedicaba a esto cuando estaba de universitario. Tenía un criadero de Rottweiler y pues digamos que con eso también me solventaba un poco. Por aquí entonces decimos que bueno, lo que vamos a minimizar entonces es el costo de cada concentrado. Y lo que requiere cada perro, digamos que van a ser las restricciones, entonces son 8.000 calorías y 700 vitaminas. Entonces todo esto lo vamos a recopilar en un cuadro. Aquí nosotros tenemos el cuadrito, tenemos cada una de las composiciones, concentrado A, concentrado B, el costo de cada uno, vitaminas, verificamos, 800 de calorías, 1.000 de calorías y 140 y 70, 140 y 70. Y entonces pues digamos que aquí como estamos diciendo que cada perro necesita mínimo, entonces es mayor o igual a 8.000 o mayor o igual a 700 respecto a las vitaminas. Entonces el planteamiento es de esta forma. Y este sería digamos que nuestro cuadro resumen. El modelo estándar de programación lineal, entonces aquí es minimizar, por favor corrigen eso. Minimizar z igual a 15x, entonces por acá tenemos, se me dañó el mouse, por acá tenemos que son 1.500, entonces lo simplificamos a 15, 2.000 lo simplificamos a 20. Listos. Ay, sí se me dañó el mouse. Bueno, entonces continuamos. Listo. Por acá tenemos entonces la restricción 1, que son las calorías. También las vamos a simplificar. Entonces en vez de 800 y 1.000 le vamos a poner 8 y 10. Y en vez de 8.000 le vamos a poner 80. Pues entonces cuando nosotros hacemos este tipo de simplificaciones lo tenemos que hacer con toda la ecuación. Es decir, aquí vamos a dividir toda esta ecuación entre 100.
Entonces al dividirla entre 100, pues lo simplificamos de esta forma. Lo mismo con las vitaminas, entonces las vitaminas las vamos a simplificar, a dividirlas en, perdón, entre 10. Bueno, continuamos. Madre, si me hace falta el mouse. Bueno, entonces decimos por acá que vamos a graficar. Entonces de la restricción 1 tenemos que cuando x es igual a 0, entonces y, esta estructura de acá se nos va y y va a quedar como y, el 10 pasa al otro lado a dividir y y nos queda como 8, como está aquí, como aquí nos muestra en el siguiente cuadro. Entonces tenemos el otro, el primer punto que es 0,8. Y cuando y vale 0, es decir, cuando esta estructura se va, nos queda que 8x, el 8 pasa al otro lado a dividir, entonces el x va a ser igual a 10. Entonces nos queda como 10.0. Y en la restricción 2 decimos que son 14x más 7y mayor o igual a 70. Entonces por acá decimos que cuando x es igual a 0, entonces esta estructura de acá se nos va y nos queda únicamente esta de acá, nos queda, o mejor, en términos matemáticos nos queda únicamente como 7y mayor o igual a 70. Entonces este 7 pasa al otro lado a dividir y nos queda como 10. Entonces el primer punto es 10,0 y el segundo punto es cuando y es igual a 0, entonces nos queda por acá que x, que 14x igual a 70, entonces este 14 pasa al otro lado a dividir y nos queda como x igual a 70 sobre 14 y 70 sobre 14 nos da 5. Entonces el otro punto es 5, 0. Entonces al graficar cada una de las restricciones nos queda como la primera restricción. Vamos a ponerla aquí entonces. A ver. Esta creo que es esta es la función objetivo. Entonces ahorita la graficamos. Entonces tenemos que es 8 y 10. Entonces por acá tenemos que cada... No, entonces discúlpenme porque es al contrario. Es al contrario. Esta de acá es la restricción 8 que pasa exactamente por 8 y esta es la función objetivo. Entonces ya ahorita la ubicamos en la función objetivo. Entonces es 8, que es este punto de 8 a 10, de 0,8 a 10,0. Entonces esta es nuestra primera restricción. Vamos a ubicarla ahí. Entonces vamos a decir que esta restricción es restricción 1 igual a 8x más 10y mayor, o bueno, aquí digamos que el gráfico, bueno, sí, vamos a ubicarlo con mayor o igual a 80. ¿Qué significa esto? Esto significa que este R1, que es la restricción 1 de calorías, va a tener, digamos que este espacio de aquí de la línea hacia arriba, o sea que es hasta el infinito, llamémoslo así. Esta quitémoslo para acá para que no nos distraiga.
es hacia arriba. Entonces es desde aquí, desde este punto hacia el infinito. Estamos buscando minimizar. Entonces al buscar minimizar, digamos que el área factible, ya vamos a mirar, a ver, ya vamos a observar cuál es el área factible. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que se cumple con esta primera restricción? Todos los valores que tengamos en el plano cartesiano desde esta línea hacia arriba, hasta el infinito. ¿Sí? Eso es lo que se cumple. ¿Cuál es el mínimo? Entonces ya vamos a mirar. Vamos a graficar entonces la restricción 2. Entonces la restricción 2 decimos que es 0,10. Entonces 0,10 tiene que pasar aquí por el punto 10. Y 5.0. Entonces 5.0 es este punto de acá. Exactamente. Entonces, ¿qué se cumple con esta restricción? Todos los valores que tenemos de ahí en adelante. Entonces es mayor o igual, entonces es, digamos que hacia arriba. Listos. Entonces, ¿cuál es nuestra área factible? Nuestra área factible es donde se interceptan esas dos restricciones que nosotros tenemos ahí en el momento. Entonces, ¿dónde se interceptan? Entonces, démonos cuenta que aquí en este sector únicamente se cumple la restricción 2. Y en este pequeño sector solamente se cumple la restricción 1. ¿Dónde se interceptan? Aquí en este punto, aquí en este punto y aquí en este punto. Y de ahí en adelante, hacia arriba, llamémoslo así. Entonces todo este sector, digamos que es nuestra área factible. Pero los puntos del vértice van a ser el punto 0,10, que es este punto de acá, que es donde también digamos que se van a interceptar las dos. Es decir que aquí control C, control V, tendríamos también, digamos que cumpliéndose la primera restricción y ahí en adelante. Control C, control V. Listo. De ahí en adelante se va a cumplir esa restricción. Este punto tengo que hallarlo matemáticamente. Es un punto de corte. La restricción 2, que es la restricción que está en color verde. Entonces aquí vamos a ponerle restricción 2 igual a 14x más 7y mayor o igual a 70, que esa es nuestra restricción de vitaminas. Vamos a ubicarla también con un color verde para dejarla igual. Y listos. Entonces tendríamos las dos restricciones. Entonces tenemos un punto que es el punto 0,10, este otro punto de corte y este otro punto que es el punto 10,0, que corresponde para este caso a la restricción 1, 10,0. Entonces de aquí en adelante sucede lo mismo. Entonces aquí control C, control V. Es decir que vamos a tener de ahí en adelante y proyectado hacia el infinito. Cualquier valor puede ser el valor óptimo en toda esta área donde se cruzan las dos restricciones. Y hay una tercera restricción acá que pues esta es la restricción de no negatividad, que significa que no podemos tener valores negativos. Es decir, que no podemos tener, digamos que menos x, menos x producto o menos y producto, o digamos que menos 5 vitaminas o menos 10 calorías no los podemos tener. Entonces siempre vamos a estar ubicados en el plano cartesiano en el eje positivo. O sea, digamos que es en el segundo sector del plano cartesiano. Primer sector es aquí, segundo sector es el de los positivos.
Listo. Ok, teniendo ya, bueno, primero vamos a hallar el punto de corte. Este punto de corte tenemos que hallarlo con las dos restricciones. No está acá, entonces tenemos que hallarlo. Entonces vamos a mirar a ver. Voy a copiar esto. Control C. Puntos de corte. No, no está el punto de corte. Entonces, listo. Entonces aquí pues únicamente está el título, pero no está el punto de corte. Entonces, ¿cómo hallamos este punto de corte? Exactamente lo mismo como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, aquí para este caso, digamos que no hay ninguna de las dos que digamos que aquí tuviéramos solamente el X, entonces podríamos hacerlo fácilmente ahí, pero entonces como tenemos las dos diferentes, entonces lo que vamos a hacer es, por decir algo, si yo quiero eliminar la X, entonces vamos a multiplicar por menos 14 toda la ecuación y vamos a multiplicar por menos 8 toda la ecuación de la restricción 2. Entonces, digamos que con esto nos daría, perdón, este lo multiplicamos por un positivo y este por un negativo. Entonces, este lo multiplicaríamos por menos 14, ¿sí? Para eliminar el X por menos 14 y este lo multiplicaríamos por, por 8, que digamos que con esto ya tendríamos que tendríamos garantizado que se nos cancelaría el X. Entonces, por acá vamos a decirle que multiplicamos toda la ecuación por menos 14. Entonces, decimos que esto va a ser igual a 14 por menos 8 nos da menos 112. Entonces, este menos 112 vamos a ponerlo como menos 112x. Entonces, menos, voy a ubicar otra, no, más bien dejémoslo así. Bueno, dejémoslo así mientras tanto y ahorita ubicamos el X y el Y. Lo mismo entonces, como para que de pronto pues se tenga, se tengan más recursos pedagógicos, llamémoslo así. Entonces aquí vamos a decirle que esto es igual a 10 por, abrimos paréntesis, menos 14. Tengo que ubicar el 10. 10 por menos 14. Lo mismo entonces aquí para este caso vamos a decirle que esto es igual, ahora sí a este dato, por, abrimos paréntesis, menos 14. Listo. Entonces voy a insertar otra columna, perdón, otra fila. Y aquí le vamos a decir que esto es menos 112x. No quiero que me corrija. Le doy un espacio para que no tenga dificultades ahí con las correcciones. Entonces le doy un espacio al inicio y ya. Entonces por acá decimos que esto es más. Esto aquí de pronto también me da. Entonces le damos un espacio más. Ah, no, el más solito no tiene dificultades. Bueno, por acá entonces decimos que esto es menos 140y. Le damos el espacio aquí al inicio para que no moleste. Y aquí
es menos 1120. Listo. Entonces, ahora la restricción 2 la vamos a multiplicar por 8. Restricción 2 la vamos a multiplicar por 8. Entonces, voy aquí a ponerlo en la parte superior para que nos queden, no, control Z. Vamos a decirle por acá control C, control V. Pero por acá se me está duplicando algo también. Bueno, listo. Entonces, multiplicamos este 14 por 8. Le damos igual. Multiplicamos este 7 por 8. Y multiplicamos este 70 por 8. Listo. 560. Bueno. Entonces, aquí ya tendríamos el 112 positivo y el 112 negativo. Vamos a ubicar exactamente lo mismo por acá. Vamos a insertar una fila. Y por acá entonces vamos a decirle que control C y por acá pegamos solo valores. Listo, ya pegamos los valores. Entonces por aquí nos quedaría que espacio. Bueno, aquí creo que con este no habría problema. 112x, por acá 56y y listos. Por acá vamos a insertar otra para hacer la operación. Esta vamos a dejarla con otro color diferente. Vamos a darle un color amarillo y aquí vamos a hacer la operación de estas dos. Entonces por aquí nos dará esto, estas dos estructuras se nos va, menos 112x más 112x se nos va. Y por aquí entonces nos queda que menos 140 más 56. Entonces vamos a hacer la operación menos 140 más 56 nos da menos 84. Entonces este menos 84, vamos a decirle que esto es igual, no igual, perdón, a menos 84 y aquí vamos a igualarlo y la operación entre estas dos nos da, así es directa, igual a este más esta otra y nos da menos 560. Entonces esto aquí le damos por acá insertar y aquí nos queda que y va a ser igual este sí me genera problema, va a ser igual a 560 sobre 84. Esto es igual. Bueno, aquí le quitamos los negativos, o sea, los negativos a los dos lados los multiplicamos por menos 1, le quitamos simplemente, pues lo multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la ecuación y nos queda positivo. Entonces aquí nos quedará como igual a 560 sobre 84
y nos queda el primer punto que es, o bueno, sí, podríamos decirle que es un punto. El primer punto es y igual a 6.6666. Este es nuestro punto aquí de corte con y. Entonces coincide 6.66 aproximadamente. Aquí en este punto sería 7. Este es 6.6. Listo. Entonces ya teniendo y, entonces pues es muy sencillo hallar x. Entonces x aquí para este caso lo podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, en esta ecuación, en esta ecuación, en esta otra, o en la ecuación original de la restricción 2, cualquiera. Bueno, entonces al reemplazar y por decir algo aquí en la tercera ecuación, entonces simplemente lo que hacemos es control C, control V. Decimos por acá que esto es 6.66667, pongámosle así. Entonces al multiplicar esto nos da que esto es igual a 7 por 6,666667 y esto nos queda como 46.666. Listo. Y por aquí entonces nos quedará el 14x, que este 14x, bueno, aquí esta ecuación pasa al otro lado a dividir, perdón, está sumando, pasa a restar. Entonces aquí decimos que esto es igual a 70 menos los 46, nos queda 23.333. Entonces por aquí nos quedará que es, bajémoslo otro poquito, nos quedará que es 14x igual, mayor igual, sigamos también con este mismo, mayor igual a, o bueno, todo esto lo podemos, como estamos hallando un punto de corte, podemos quitarle el mayor a todos, sin problema. Listo. Entonces por acá decimos que el otro punto, va a ser que es x. Ahora sí, digámosle que igual igual a 23.333 dividido 14 es igual a 1.666. Listo. Ese es nuestro otro punto, que efectivamente digamos que aquí está el 1, entonces en este punto sería el 2, entonces el 1.66 sería aquí. Listo. Ese sería nuestro otro punto de corte. Y estos son los puntos que nosotros tenemos ahí, 5 tercios y 20 tercios, que está dado, digamos que en términos de fracciones, y en términos de decimales serían este 5 tercios. Este 5 tercios corresponde al 1.66 y el 20 tercios corresponde al 6.66. Entonces al reemplazarlo en cada una de las ecuaciones, en cada uno de los puntos del vértice, entonces aquí nosotros tenemos el 5 tercios y el 20 tercios, que es este punto de corte. Por acá tendríamos el otro punto, que este otro punto
sería el punto 0,10 en el punto 10,0 10,0 y el otro punto es el punto de corte con 5 tercios y 20 tercios. Listo. Entonces, al reemplazar esos tres puntos del área factible, entonces el área factible, bueno, ahí ya tendríamos entonces los tres puntos, entonces un punto sería aquí en 0,10, el otro punto sería en 10,0 y el otro punto sería aquí donde está el punto de corte. Ya después entonces de reemplazar todo, como estamos buscando el valor mínimo, reemplazamos en las tres, con los tres valores del vértice, el punto, este es el punto 1,6, es el punto 6,666, pues está en fracciones, entonces al reemplazarlo en fracciones, pues nos tiene que dar exactamente igual que aquí, para este caso son 158,333. Para el punto 10,0 sería 15 por 10 y 20 por 0 nos da 150. Para el punto 0,10 entonces sería 15 por 0, 20 por 10 y nos da 200. Entonces el valor mínimo está en este punto. ¿Qué hacemos ahora? Pues que con este valor que nos dio acá 150, lo que hacemos es reemplazarlo en la función objetivo. Nuestra función objetivo es 1500 por 2000, llamémoslo así, sino que aquí lo estamos simplificando. Entonces, si es 1500 por 2000, ya vamos a mirar a ver cuál es en realidad la cifra que nos debe dar. Entonces, aquí nosotros tenemos que son 15. Espera un momentico porque aquí 120 no. 15 y 20. ¿Sí? 15 y 20. Aquí también esto está mal. 15 y 20. 15 y 20. 15 que nos cuesta el concentrado A. 20 que nos cuesta el concentrado B, es decir, 1500 y 2000. Y 150 digamos que sería acá nuestro valor mínimo. Entonces, bueno, aquí sí está bien reemplazado. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que con las restricciones. Cuando x es igual a 0, entonces decimos que y va a ser igual a 150 sobre 20, es decir, 7,5. Entonces tendríamos nuestro primer punto, que es 7,5, y cuando y es igual a 0, entonces por acá dice que x, este 15 pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda 150 sobre 15, que es igual a 10. Y este sería nuestro otro punto. Entonces, al graficar este punto, o estos dos puntos, perdón, este va a ser nuestro gráfico de la función objetivo. Entonces, la función objetivo, pues, tiene que atravesar por donde nos dio el punto mínimo. ¿Dónde nos da el punto mínimo? El punto mínimo nos da en 10,0. 10,0 es este punto que nosotros tenemos acá, y pues este gráfico nos tiene que atravesar por ese punto. Y aquí efectivamente nos estamos dando cuenta que está atravesando por ese punto. Entonces, un punto que es el punto exacto donde tenemos el vértice, que es 10,0. Ahora que se nos hizo aquí está. Entonces, es este punto 10,0 ahí, y el otro punto es 7,5, 0,7,5. Entonces lo ubicamos el 7,5 en el eje de las y el 7,5 por aquí es 7, el 7,5 es por aquí en este punto. Entonces, ese es nuestro gráfico de la función objetivo. Aquí vamos a cambiarle a negro.
para que se diferencie. Entonces esta es nuestra función objetivo. La línea negra es nuestra función objetivo, que digamos que ahí ya terminaría el ejercicio con graficando esta función objetivo con la línea negra. El punto óptimo entonces estaría aquí. ¿Qué significa esto? Ahora sí, pues vamos a la interpretación. ¿Qué significa esto? Pues que aquí en este punto, o sea, cuando nosotros tenemos 10 de X, es decir, 10 del concentrado A y nada de concentrado B. Y nada de concentrado B. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a hallar nuestro punto óptimo solamente con el concentrado A, comprando 10 kilos de concentrado A. ¿Y cuánto nos costaría esto? Pues aquí para este caso entonces la interpretación sería la siguiente. Entonces vamos a decir que lo que nos cuesta, pues como estamos aquí adicionándole, perdón, quitándole dos ceros a la función objetivo, que es 1500, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por, por 100, este 150 multiplicado por 100. Entonces, pues para este caso, nuestro costo mínimo serían 15.000 pesos. 15.000 pesos que nos cuestan los 10 kilos de concentrado A, que es lo que nos está marcando ahí, 10 kilos de concentrado A, que nos cuesta 1.500, que son los que van a contener mínimo 8.000 calorías y 700 vitaminas. Esa es la interpretación completa. Si nosotros cambiamos, que digamos que eso es lo que uno hace también con cualquier otro ejercicio, hacer un análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad significa que si nosotros tuviéramos acá diferentes costos, por decir algo, ¿sí? Si nosotros incrementamos o disminuimos costos para un concentrado o concentrado B, que fue lo que hicimos también el mismo ejercicio de la vez pasada, entonces hacemos lo mismo. Entonces vámonos para WinQSB para hacerlo un poco más rápido. Por aquí en WinQSB, entonces vámonos para programación lineal y entera en WinQSB. Por acá le decimos que nuevo problema. Y aquí en este nuevo problema vamos a decir que es el problema de nutrición. Pongámosle de perros. Perro. Número de variables son dos variables, o sea, los dos concentrados. Número de restricciones son dos restricciones, es decir, las calorías y vitaminas. Y por acá vamos a decir que es minimizar. Puede ser no negativo continuo, no negativo entero. Mejor, dejémoslo no negativo continuo. No negativo entero únicamente nos va a dar valores enteros, entonces dejémoslo no negativo continuo. Entonces por acá decimos que es 15 o 1500. Vamos a ponerle los valores reales. 1500, 2000. Y aquí estos, si no lo recuerdo bien, entonces vamos por acá. Windows tecla izquierda, listo, tenemos aquí los valores, entonces tenemos que son 800, 1000,
y mínimo son 8000. Por acá decimos que son 140, 70 y mínimo son 700 vitaminas. Por acá le decimos que solucione. Y entonces aquí me está diciendo pues que son 10 y 0, listo. Ok, eso está bien. Vamos a mirar a ver cómo es el gráfico. El gráfico pues nos tiene que dar exactamente igual a como lo vimos anteriormente. Aquí las escalas pues son un poco diferentes, pero pues digamos que es el mismo gráfico. Listo. Entonces vamos a hacer el análisis de sensibilidad, que este análisis de sensibilidad pues es cambiar aquí los valores. Digamos que si nosotros tuviéramos aquí, digamos que un valor de 1800, entonces ¿cuál sería nuestro nuevo resultado? Entonces nuestro nuevo resultado, miren acá, ya nos cambia. Entonces aquí el valor, el punto óptimo ya va a ser en 1.6 y 6.6. ¿Qué significa esto? Pues que aquí tendríamos que comprar, entre comillas, 1.66 kilos de concentrado A y 6.66 kilos de concentrado B. Entonces vamos a ver el gráfico. Y aquí ya tenemos nuestro nuevo gráfico. Esta es la función objetivo. Si nosotros hacemos este proceso acá en Excel, pues ¿qué debemos hacer? Pues cambiarle aquí simplemente aquí a 1800 y digamos que ahí en adelante donde intervenga, es decir, aquí sería a 18x y pues digamos que aquí ya el punto óptimo entonces estaría en el punto, en el primer punto, y eso sería todo. Pues aquí entonces en la función objetivo también lo mismo sería 1500, que pues el óptimo entonces aquí nos dará 16.333 si nosotros tuviéramos este valor acá de 1800 pesos. ¿Sí? Que fue lo que acabamos de cambiar. Y eso es todo, muchachos. Entonces, preguntas hasta ahí, por favor. Podríamos, digamos que si queremos cambiarle aquí, por decir algo, a 2500. Si fuera 2500, el precio del concentrado A, llamémoslo así, en un momento determinado, entonces vamos a mirar. Entonces, solucione y analice. Entonces, aquí nosotros en el WinQSB podemos montar cualquier estructura de cualquier problema. Ya se dieron cuenta pues que pues este WinQSB soporta cualquier valor. Aquí el valor que nos está marcando con 2500 y 2000 es de lo mismo, de 1.66 y 0.66. Si fuera 3000, vamos a obligarlo a cambiar, por decir algo. Entonces, si fuera 3000 del concentrado A y 2000 del concentrado B, vamos a mirar. Está marcando igual. Vamos a ver el gráfico. A ver. Y pues este gráfico se va inclinando. Mira, se va inclinando. Se va inclinando. Vamos a poner el mismo valor, que esa es la otra opción que nosotros tenemos aquí cuando nos da o cuando digamos hacemos este tipo de ejercicios, que por decir algo nos dé, digamos que algo más o menos similar a lo que nosotros tenemos acá con el 800 y 1000. Con 800 y 1000, digamos que ahí sería más o menos como que aquí costara 1600. Pónganle, presten atención, a ver, 1600 y 2000. Esto tendría la misma pendiente de esto. ¿Por qué? Porque pues aquí 800 por 2 nos da 1600 y 2000, y perdón, y 1000 por 2 nos da 2000. Tendría la misma pendiente. ¿Qué significa que tiene la misma pendiente? Pues que eh, digamos que para este caso nos van a dar soluciones múltiples. ¿Cómo así que soluciones múltiples? Así como vimos en el ejercicio anterior. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí voy a ponerle que 1600 y 2000. Entonces
Acá vamos a decir que solucione el problema. Entonces aquí nos está marcando que es 1.6 y 6.6. Pero si nosotros vemos el gráfico, estamos viendo que es igualito a la restricción 1. Igualito a la restricción 1. Es decir, la función objetivo está por encima de la restricción 1. ¿Qué significa esto? Que tenemos esta solución como óptima y cualquiera de estos puntos que atraviesa aquí por la línea de la función objetivo o de esa misma restricción hasta el 10-10. Nosotros podemos comprobarlo. Entonces, aquí tendríamos que son 1600. Si son 1600, entonces aquí sería 16. Vamos a hacer la prueba con ese 1600. Entonces aquí voy a duplicar esta hoja que es nutrición perros. Pero no la copié. Crear copia, nutrición perros. Listo. Vamos a comprobarlo. Me interesa que nos demoremos aquí un poquito más. Y pues el otro ejercicio se los voy a dejar para que lo analicen, muchachos. Pero hoy de una vez quiero mostrarles lo que es el simplex, método simplex. Entonces, por acá tendríamos que estos son 1600, o sea 16. Entonces por aquí tendríamos 16, 16, 16. ¿Qué significa esto? Pues que digamos que hay dos que nos van a dar iguales, que son estos dos. Vamos a mirar a ver, vamos a comprobarlo. Entonces por acá decimos que esto va a ser igual. Vamos a poner toda la estructura a 16 multiplicado por, abrimos paréntesis, 5 sobre 3, o no, dejémoslo más bien sencillito, 1.66. No nos va a dar, no nos va a dar exacto, pero sí nos da aproximado. 7, listo. Más 20, que es el otro, multiplicado por, aquí sería 6,66667, nos da 160. ¿Está bien así? Sí, está bien. Y por acá por este lado, entonces, pues aquí ya nos damos cuenta que 16 por 10 nos da 160. Entonces, ahí para ese caso tendríamos múltiples soluciones. Múltiples soluciones, ¿sí? Es decir, que si nosotros hallamos cualquier punto de estos, como les digo que pues aquí como está atravesando esta línea exactamente por la restricción, tenemos cualquier punto de estos que nosotros hallemos en cualquier punto, es decir, que si nosotros por decir algo aquí le damos que cuando x vale 4, y cuánto vale. Entonces aquí tendríamos otro punto, ese punto también nos daría óptimo. Si quieren lo comprobamos o si quieren continuamos con el método simple, muchachos. Como ustedes quieran. Si nosotros tenemos por acá que el punto 6 tendríamos que hallar y, pues que es simplemente reemplazarlo en la ecuación y nos daría el otro punto, y entonces al reemplazarlo acá con ese punto que yo les estoy diciendo por acá, en cualquier punto de estos, como les digo, pues nos tiene que dar también los mismos 160, que es el punto óptimo. O sea que aquí con esto nosotros tendríamos, como les digo, múltiples soluciones. Que en 9.9 quiero saber cuánto vale en Y, entonces en Y ya va a valer un valor cualquiera, no cero como está acá, sino un valor
X, llamémoslo así, un valor Y para el caso mejor. Entonces ese punto ahí también nos va a dar 160. Que aquí en este punto, en 2, en X igual a 2, tenemos que mirar a ver cuánto nos vale en y ese sería nuestro nuevo punto. Ese punto al reemplazarlo acá también nos tiene que dar los 160. Por eso son múltiples soluciones. El otro, a ver, ya vamos a mirar. Los voy a dejar aquí planteados. Entonces, el otro dice lo siguiente, dice que carnes con papa. Dice que es el plato favorito de Omar López. Por esto decidió hacer una dieta continua de estos dos alimentos, más algunos líquidos y suplementos vitamínicos. Entonces, dice que toda la estructura está acá. Entonces, la carne de res y la papa, entonces tiene 5 carbohidratos, 5 carbohidratos dentro de la res, 5 carbohidratos, proteínas 20, grasas 15 y nos cuesta 400 entre comillas la porción. Por acá en las papas dice que tiene 15 carbohidratos, proteínas es 5 y grasa 2. ¿Sí? Este es un ejemplo también aquí. Entonces tenemos 3 restricciones. En la carne nos cuesta 400, las papas nos cuesta 200, entonces aquí pues tenemos que hallar el mínimo. ¿Qué sucede acá? Aquí tenemos las 3 restricciones ya en la estructura, tenemos el costo de cada una y pues por aquí tendríamos entonces, digamos que con colores está también, entonces la restricción 1 sería esta la restricción, nuestra restricción 1. Entonces todo de aquí en adelante. La restricción 2 está en rojo, esta de acá, que es 8,0, 8 de 8 a 2, llamémoslo así, 0,8 a 2,0. Entonces esta sería nuestra restricción 2. Y la restricción 3, que es 0,30, 30 a 4. Entonces esa sería nuestra restricción 3. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, acá sucede lo siguiente, que esta restricción 2, la restricción 2, está antes que la restricción 3. ¿Sí? Es decir, que aquí la restricción 3 no cumple la restricción 2. ¿Qué significa esto? Pues que entre comillas solamente vamos a tener en cuenta la restricción 3. ¿Por qué? Porque la restricción 3 no cumple la restricción 2. Entonces vamos a tener en cuenta solo la restricción 3, que es de aquí en adelante, llamémoslo así. Por eso es que digamos que aquí en este punto no tenemos las rayitas rojas. Entonces, no, como no cumple en la restricción 3, no se cumple. Entonces, ¿dónde se cumple esta restricción 2? Pues de aquí en adelante, donde se cumple también la restricción 3. O sea que el área factible es todo este sector desde aquí, desde el 30, donde se corta la restricción 1 con la restricción 3 y la restricción 2, pues digamos que entre comillas no la tendríamos en cuenta. ¿Por qué no la tendríamos en cuenta? Porque no la cumple la restricción 3. Entonces si yo voy a ver la restricción 3, no se está cumpliendo con la 2, entonces por eso es que se desplaza un poco hacia adelante con la restricción 3. Entonces el área factible va a ser este punto de acá, que es el punto 10,0 también, 10,0. Este punto de acá, que es donde se cortan las dos restricciones, la restricción 3 y la restricción 1.
y el punto 30, 0, perdón, 0,30, 0,30. Entonces, aquí están 10, 0, donde se cortan las dos, el punto 10, 0 y el punto 0,30. Entonces, el valor mínimo está en el corte de las dos, aquí para este caso. Y pues ya tendríamos que hacer las pruebas de sensibilidad, el análisis de sensibilidad pues del cual yo les hablo y toda la carreta pues. Entonces digamos que este es el otro ejercicio que nosotros tendríamos acá. El punto de corte tampoco está acá, tendríamos que hallarlo. ¿Cómo lo hallamos? Pues está entre la restricción 3 que es la azul y la restricción 1 que es la verde. Entonces tenemos este punto de acá, perdón, esta restricción y esta otra restricción que esta pues digamos que es como más fácil de, que es simplemente multiplicar esta restricción 1 la multiplicamos por menos 3 toda la ecuación, se nos va el x, porque pues el y tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, multiplicar esta por menos 2 y esta por 15, o al contrario, para que se nos vaya el y. ¿Sí? Con el x está más fácil, ¿por qué? Porque simplemente digamos que aquí multiplicar esta restricción 1 por menos 3, multiplicamos toda la ecuación por menos 3 y ahí ya hallaríamos ese punto de corte que nosotros tenemos acá. Ese sería el otro ejercicio. Pero quiero explicarles el que les acabo de enviar. Que es el método simplex. Entonces voy a hacerlo con este ejemplo que es súper sencillo, que es el ejemplo de los torneos. Bueno, vamos a hacerlo desde acá. Entonces, aquí para este caso tenemos entonces que vamos a ubicar muestra a ver si aquí lo tenemos. No, pero podemos traerlo. Yo me lo traigo aquí los valores. Control C. Este es nuestro modelo estándar de programación lineal. Método simplex. Y este es nuestro método simplex. Que aquí lo que voy a hacer en este momento es... pues está aquí pequeñito, pero bueno, desde ahí también lo podemos observar. Vamos a pegar por acá. Aquí está nuestro modelo estándar, que es este mismo modelo que nosotros tenemos acá, que es maximizar z igual a 6, lo mismo que tenemos aquí. Listo. ¿Cómo se hace el método simplex? Entonces, digamos que vamos a ubicarlo en cuadros. Entonces, este es nuestro primer cuadro. Voy a explicarlo, digamos que rápidamente cómo es. Entonces, este es nuestro primer cuadro. Nuestro primer cuadro, pues lo ubicamos así como nosotros lo hacíamos con el método de Gauss-Jordan. Este es el mismo método de Gauss-Jordan, pero entonces eso es el método de Gauss-Jordan ampliado. ¿Por qué ampliado? Porque lleva, digamos que, otros pasitos adicionales, que es hallar teta 1 y teta 2, que para este caso son nuestros productos. Si nosotros tuviéramos más productos, entonces hallaríamos teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, hasta el número de productos o de variables que nosotros tengamos acá. Pues
esas son las mismas variables de las cuales les hablo acá. Entonces, al ubicar este ejercicio, que es muy sencillo, como les digo, entonces simplemente lo que hacemos es que nosotros aquí para este caso tenemos tres restricciones. Una restricción que es la de tejo, otra que es la de baloncesto y otra que es la de fútbol. Esas son nuestras tres restricciones con los torneos. Entonces, estos valores que nosotros tenemos acá son los mismos valores que nosotros tenemos aquí en estos puntos, pero con nuestras variables y digamos que son los recursos que nosotros vamos a gastar, que es que bueno, que aquí para este caso, digamos que este sería el torneo empresarial, y este sería el torneo colegial, torneo empresarial, torneo colegial. Entonces, ubicamos, digamos que las variables, que son estas mismas dos variables, que son las variables reales, que son los recursos que nosotros vamos a gastar o los jueces que nosotros vamos a utilizar en cada uno de nuestros paquetes o en cada uno de nuestros torneos. Entonces, estas son nuestras dos primeras variables. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer acá? Que digamos, aquí nosotros tenemos nuestro ejercicio inicial o nuestro planteamiento inicial, que es el modelo estándar de programación lineal. Entonces, es en maximizar 6x, que son 6 millones de ganancias para el empresarial, 10 millones para el colegial, que es lo que nosotros siempre hemos tenido acá, ¿sí? Y con x y y mayor o igual a 0, es decir, que no vamos a utilizar menos 5 jueces de lo que sea, no vamos a utilizar ningún negativo, sino todos positivos. Con el método simples, entonces lo que vamos a hacer es que por cada restricción que nosotros tengamos, casi me hizo falta, sí, que por cada restricción que nosotros tengamos, aquí por decir algo, nos hizo falta esta tercera de acá, vamos a copiarla más bien, control C, control V. Por cada restricción que nosotros tengamos, vamos a adicionar una variable que va a ser la variable S. Entonces aquí vamos a tener por cada restricción una nueva variable S1, S2 y S3. S1, S2 y S3. Por cada restricción. Tenemos 3 deportes, entonces vamos a tener 3 nuevas variables S1, S2 y S3. Espérame, ya ahorita voy. Discúlpeme un momentico. Ve con la mamita, bebé hermoso. Ve con la mamita. Discúlpeme un momentico, por favor. Qué pena con ustedes. Ve con la mamita, bebé hermoso. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, por cada restricción que nosotros tengamos, vamos a adicionar una nueva variable. ¿Esto para qué es? Esto es para hallar la matriz de identidad. La matriz de identidad es esta matriz de unos y ceros, de unos diagonales que nosotros veíamos también allá en Gauss-Jordan. Es decir, que aquí tenemos tres restricciones, entonces vamos a tener una matriz de identidad de 3 por 3. Si nosotros solamente tuviéramos dos restricciones, pues tendríamos únicamente una matriz de 2 por 2.
como en el ejemplo que acabamos de ver de minimización. Tenemos tres restricciones, entonces tenemos tres variables adicionales, que esto es lo que nosotros vamos a tener acá. Simplemente la matriz de identidad con tres nuevas variables, A3, A4 y A5, que son variables artificiales que son las que vamos a generar nuevas. Entonces en la función objetivo, pues vamos simplemente a anexar cada una de esas variables S1, S2 y S3, que van a tener un coeficiente de 0 cada una de ellas. Van a tener coeficiente de 0. Esta variable X y esta variable Y son variables reales, entre comillas, variables reales. Estas variables reales pues tienen su coeficiente de 3 y de 2 respectivamente, pero no, mentiras que aquí no es 3 y 2, discúlpenme. Esta función objetivo acá es de 6 y 10, aquí por favor corrigen eso, que son las ganancias que nosotros vamos a tener, 6 y 10. Si está aquí con 6 y 10, perfectamente, ok. Entonces corregimos este pequeño errorcito que tiene acá, que estaba con otras ganancias, llamémoslo así. Listo, entonces por acá en nuestra primera ecuación nosotros tenemos que es la de tejo, entonces que vamos a gastar un juez de tejo y contamos con 4. Entonces adicionamos esta nueva variable, S1. Digamos que la estructura es más o menos como este tipo, para que nos quede igual como la matriz de identidad, ¿sí? Entonces tenemos nuestras variables reales, que son 1 y 3, y aquí para caso de baloncesto, caso de fútbol, respectivamente en producto empresarial, producto colegial y nuestras tres nuevas variables. Entonces nuestro primer cuadro de simplex, pues simplemente pues lo que vamos a tener son las variables reales, las variables artificiales, que es la que complementa, digamos, que la matriz de identidad, y este B, que se refiere al número de recursos que nosotros tenemos, es decir, a los términos del lado derecho, o sea, a 4, a 12 y a 18. Esto es lo que va a tener nuestra primera tabla de simplex. Los coeficientes, entonces, digamos que aquí para recordar un poco lo del método de Gauss-Jordan, entonces primero arrancamos dentro de la base, vamos a arrancar con las variables artificiales, que son estas mismas S1, S2 y S3, que aquí dentro de la tabla las nombramos como A3, A4 y A5. Y eso es, digamos, que como se toma en cualquier o con cualquier autor, llamémoslo así. Hay algunos autores que utilizan el método de Gauss-Jordan, el que siempre se ha utilizado, digamos que el método normal, y este que es el método ampliado, que es el que ya les voy a explicar completamente. Entonces, estas variables van a tener unos coeficientes de 0. Estos coeficientes de 0 son estos mismos que nosotros tenemos acá. Es decir, que aquí yo puedo darle, por decir algo, el mismo formato de esto que yo tengo acá, ¿sí? Estos ceros corresponden a estos coeficientes de la base. Y vamos a iniciar con, o mejor, dentro de la base, vamos a iniciar con esas variables A3, A4 y A5, que tienen coeficientes en todas 0. Este va a ser nuestro primer cuadro de simplex. Entonces, digamos que aquí siempre nosotros debemos realizar unas operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones es que vamos a hallar z, este z que nosotros tenemos acá, que es el z, maximizar z igual a 6x más 10y
llamémoslo así, que es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho con los otros ejercicios cuando nosotros reemplazamos acá en las ecuaciones, eh, perdón, nosotros reemplazamos en la función objetivo en cada uno de los puntos, es eso mismo que nosotros tenemos ahí, que es 400x más 200y, o acá en el ejemplo que acabamos de hacer de nutrición para perros, entonces decimos que son 15x más 20y al reemplazarlo en cada una de ellas. Ese es el mismo z que nosotros tenemos ahí reemplazado. Entonces, exactamente nos referimos a lo mismo. Pero entonces aquí este z pues va a ser el coeficiente que nosotros tenemos aquí en cada uno de los puntos multiplicado por los términos del lado derecho, que aquí para este caso van a ser 4, 12 y 18. Que ese primer z para todos los primeros cuadros del método simple siempre nos va a dar 0. Y los z sub j, que es hallar, digamos que cada una de las variables, z sub j se refiere, cuando hablamos allá en álgebra lineal, los j se refieren a las columnas, las i's se refieren a las filas. Entonces, estos j o estos z sub j es exactamente lo mismo, pero entonces, digamos que tomando cada una de las variables a1, a2, a3, a4 y a5, multiplicado por el coeficiente de la base, pues que aquí también va a ser 0 en todas. Entonces, miren, a1, a2, a3 multiplicado por 0, a4 multiplicado por 0 y a5 multiplicado por 0. Listo. Siempre vamos a hallar z y z sub j. Luego de ello, entonces vamos a hallar el z sub j menos c sub j. Z sub j, entonces el z sub j es lo que acabamos de hallar, que para la primera pasada, digámosle así, que todas nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque el coeficiente va a ser 0. Es la multiplicación del A1 del tejo por su respectivo coeficiente, A2 de baloncesto por su respectivo coeficiente, A3 de fútbol por su respectivo coeficiente. Lo mismo con el producto colegial y lo mismo digamos que con cada una de estas nuevas variables que nosotros tenemos acá. Entonces, z sub j son estos dos de acá y c sub j son los costos que nosotros tenemos en nuestra función objetivo, es decir que esta va a ser nuestra función objetivo. Función objetivo. Que esta función objetivo pues tiene que ver con el c sub j. Entonces el c sub j aquí para este caso son los 6 millones y los 10 millones que nosotros tenemos acá de ganancias, que esa va a ser nuestra función objetivo, como les digo, o para este caso que vamos a maximizar ese z, pongámosle aquí maximizar z con ese c sub j. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues que este c sub j menos z sub j menos c sub j, pues va a ser 0 menos 6 y 0 menos 10, pues que nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar menos 6 y menos 10. Esto es, digamos que, como les digo, es un repaso de lo que ustedes ya vieron allá en álgebra lineal. Entonces tenemos que es menos 6 y menos 10. Este z sub j menos c sub j. Pues que aquí como se lo estoy explicando, pues es muy sencillo. Entonces es 0 menos 6 y 10, perdón, y 0 menos 10, que nos da menos 6 y menos 10. Este es otro paso que hay que hacer. Y aquí en este punto es que nosotros vamos a decidir si parar o continuar con el método simplex. ¿Qué sucede? Que el método simplex va a arrancar con x y con y en 0. ¿Qué significa esto? A ver, que estas son nuestras variables básicas. Nuestras variables básicas van a ser S1, que es la que nosotros tenemos aquí como A3, con un valor de 4. S2, que es el que nosotros tenemos por aquí con el A4,
con un valor de 12 y S3 con el valor de A5 con un valor de 18. Y las variables no básicas, es decir, que no están dentro de la base, todo esto es la base, llamémoslo así, esto es la base, ¿sí? Esto es la base y con ellas es que iniciamos. Entonces vamos a iniciar con X y con Y en 0. Es decir, que no van a estar dentro de la base. Las variables reales no van a iniciar en la base. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos vamos al ejemplo del método gráfico, ese método simples va a arrancar desde acá, desde 0. Con X y con Y en 0. Y ese método simples, pues dependiendo de donde sea el óptimo, aquí por decir algo, el óptimo está en 2.6, ¿sí? Dependiendo de donde sea el óptimo, entonces va a coger por aquí por este lado o va a coger por aquí por este lado, ¿sí? Pues como estamos con el método de Gauss-Jordan ampliado, pues creo que la ruta más corta, ¿sí? Es decir, que las tablas de simplex que nosotros vamos a utilizar o que menos vamos a utilizar es por esta ruta de acá. Entonces, como va a arrancar por acá, entonces va a pasar por este punto 0,6 y luego va a llegar al punto 2,6. Pues que como les digo, que vamos a utilizar este método de Gauss-Jordan ampliado, entonces no va a coger esta ruta de acá, ¿sí? Entonces esta ruta de acá es más lejos. Entonces por acá tendríamos que utilizar una tabla, dos tablas, tres tablas y cuatro tablas de simplex. Por acá por este lado solamente vamos a utilizar la tabla inicial, otra tablita por acá que nos da y la última tabla que nosotros tendríamos, o sea, tendríamos tres tablas del método simplex. Entonces digamos que ese es, digamos, el funcionamiento del método simplex. Entonces van a iniciar como no básicas las variables reales, es decir, el torneo empresarial y el torneo colegial. ¿Listo? Aquí en este punto, como estamos maximizando, si alguna de estas dos variables, que son las variables reales, aquí en este punto, en z sub j menos c sub j, nos da negativo, significa que debemos continuar. Y si debemos continuar, entonces tenemos que mirar a ver cuál de estas dos variables, si la variable empresarial o la variable colegial, va a ingresar a la base. Entonces no arrancan en la base, pero tenemos que mirar a ver cuál de estas dos va a ingresar a la base. ¿Cómo hacemos para esto? Entonces tenemos que hallar teta. Teta, entonces decimos que es la división entre los términos del lado derecho, es decir, aquí para este caso los estamos denominando B, sobre cada una de las restricciones. Entonces aquí tenemos, digamos que tenemos dos variables reales que son el torneo empresarial, el torneo colegial. Entonces vamos a tener de igual modo dos teta. Aquí, para este caso, para hallar cada una de ellas es simplemente dividir los términos del lado derecho, sea B, sobre cada una de las variables que nosotros tenemos. Entonces, tenemos por acá esta primera división, tenemos esta otra división que pues aquí nos da indeterminado, por eso está, digamos que es error. Y por aquí tenemos que 18 sobre 3 que nos da 6. Lo mismo con el teta 2, entonces con teta 2 es 4 sobre 0 que aquí nos da indeterminado, 12 sobre 2 que nos da 6, 18 sobre 2 que nos da 9. Listo. Ahora, el siguiente paso es seleccionar el teta mínimo, de cada uno. Entonces el teta mínimo aquí para este caso está en 4 y el teta mínimo para 2 está en 6.
o bueno, es teta mínimo mayor que 0, ¿sí? Adicionemos esto, teta mínimo mayor que 0. Entonces por acá es 4 y por acá es 6. Listo. Después de hallar esos teta mínimo de cada uno, 4 y 6, es decir que aquí 4 correspondería al torneo de tejo, 6 correspondería al torneo de baloncesto. Entonces después de tener esto, vamos a hallar que es el siguiente paso, teta sub j multiplicado por z sub j menos c sub j. ¿Qué es esto? En otros términos, digamos que más sencillos, es multiplicar menos 6 por 4 y menos 10 por 6. Entonces es menos 6 por 4, que nos da aquí para este caso menos 24, y menos 10 por 6, que para este caso nos da menos 60. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso mejor? El siguiente paso va a ser que vamos a seleccionar, para este caso, como estamos maximizando, vamos a seleccionar el más negativo. Y el más negativo aquí para este caso es menos 60. Entonces, discúlpenme un momentico. Listos. Entonces, aquí seleccionamos entre estos dos que acabamos de multiplicar, de menos 6 por 4 y menos 10 por 6, seleccionamos el menor, que es menos 60, ¿sí? El más negativo, y digamos que esta es nuestra variable que va a ingresar a la base, o sea, el A2, o sea, el torneo colegial, que viéndolo objetivamente es como yo les decía, que primero va a coger por acá y después va a llegar al punto óptimo. Listo. Ok. Entonces, esta es la que va a ingresar a la base. ¿Y cuál va a salir de la base? Entonces, vamos a hacer el rastreo de dónde viene este menos 60. Entonces, este menos 60 viene de la multiplicación de menos 10 por 6. ¿Y este 6 de dónde viene? Este 6 viene de baloncesto, como les había indicado inicialmente. Entonces, esta variable A4 es la que va a salir de la base. Esta variable A4 va a salir de la base. Listo. Entonces, donde se nos cruzan, método de Gauss-Jordan, en este punto va a ser nuestro pivote, y este pivote pues tenemos que convertirlo en 1, y arriba y abajo tenemos que convertirlo en 0. Es decir que simplemente lo que vamos a hacer es convertir este en 1 y este en 0, porque este 0 ya está. Entonces para esto digamos que yo siempre recomiendo hacer una nueva tablita y hacer todos los cálculos de Gauss-Jordan, o de esa matriz que nosotros tenemos ahí, que esta matriz, o mejor, en esta matriz que vamos a tocar únicamente estos puntos que yo voy a marcar acá con amarillo, ¿sí? Que esa va a ser nuestra matriz con la cual vamos a hacer las operaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que aquí yo ya tengo que convertir este en 1, y al convertir este en 1 pues tengo que dividir toda la fila entre 2. ¿Qué significa esto? Pues que aquí va a ser 12 sobre 2, que nos da 6, este 0, este 2 que es el que tenemos que convertir en 1, Gauss-Jordan, este 0, y este 1 pues que al dividirlo entre 2 nos da un medio.
y así nos va a quedar, digamos que, nuestro pivote, o mejor, nuestra nueva tabla de el método simplex. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que convertir este en 0. Entonces tenemos que hacer operaciones entre filas. Entonces, ¿cuál operación entre filas debemos hacer? Pues que aquí ya tenemos 1 y para convertir esta fila 3 en 0, pues tenemos que multiplicar este 1 que nosotros tenemos aquí por menos 2 y sumárselo a la fila 3, que es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? La fila 2 multiplicado por menos 2 y sumarla a la fila 3. Entonces, esta fila 2, que lo que pretendemos es que este número de acá se convierta en 0. Entonces simplemente multiplicamos este 1 por menos 2. Entonces 1 por menos 2 nos da menos 2 más 2 nos da 0. Pero esta operación la tenemos que hacer con toda la fila. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que aquí tenemos 6. 6 por menos 2 nos da menos 12. Y menos 12 más 18 nos da 6, que es lo que tenemos acá. Multiplicado por cualquier número nos da 0, más 3 pues nos da el mismo 3. Esta operación, que es la objetivo, esto nos va a dar 0. Por menos 2, un medio por menos 2 nos da menos 1. Y menos 1 más 0 pues nos da menos 1. Por último, este 1 que pues aquí no haríamos ninguna operación. Listo. Ahí ya tendríamos nuestra nueva tabla de simplex. Entonces, con nuestra nueva tabla de simplex, que es este cuadro, esta matriz que nosotros tenemos acá, pues es la que nosotros vamos a ubicar aquí en este punto. Entonces aquí vamos a dejarlo igual. No me está dando centrado esto. Bueno, dejémoslo así. Vamos a marcarlo por acá en amarillito para que nos quede igual. Ah, bueno, esta de acá también. ¿Sí? Esta tabla es la misma que nosotros tenemos acá. ¿Qué sucede acá ahora? Pues que el A2 ya ingresó a la base. Entonces, como el A2 ingresó a la base, su coeficiente es 10. Ese es su coeficiente. ¿Qué sucede acá? Que entonces ya con nosotros vamos a tener de variables básicas ya a la S1, que era inicialmente la que teníamos, la Y, que pues aquí va a tener un valor de 6, S1 un valor de 4 y S3 un valor de 6 también. Y las variables no básicas, entonces va a quedar el mismo X igual a 0, que esa no entraba a la base, y el, y el S2, que es el mismo A4 que fue el que salió de la base. Esa es, digamos que, la interpretación de lo que yo tengo acá en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos que hacer exactamente los mismos pasos que nosotros hacíamos acá. Hallar Z, Z sub J, Z sub J menos C sub J. Y si hay alguno que nos dé negativo, entonces continuamos. Si todos nos dan positivos, entonces ahí debemos detenernos y ahí ya entraríamos a nuestro punto óptimo. Listo. Entonces, por aquí, Z. Entonces Z ya va a ser igual a 10 por 6 porque los otros van a ser 0. Entonces 10 por 6, 60. Que es lo mismo que nosotros tenemos acá en este punto. Que tenemos por acá en este punto de acá, 60. Por eso nos da el 60 aquí. Porque estaríamos ubicados aquí en este punto. En el punto 0,6. Que, ¿dónde nos da esto? Miren acá. Variables reales 0 para x0 y para y6. El y nos lo marca desde acá. Y pues x que no está en la base, pues nos da 0. Listo. Entonces continuamos.
Z sub j menos C sub j, entonces lo mismo. Entonces multiplicamos aquí para este caso este 10 por 0, que no nos daría nada, 0. Por acá nos daría 10 por 1, que es el que nosotros tenemos acá. Los otros 0. Entonces este por este más este por este aquí nos da 5. 10 por 1 medio. Y 0 por menos 1 pues nos da 0. Listo. Y este último pues que aquí también digamos que este 0, 0 y 0. Entonces nos da 0. Listo. Z sub j menos C sub j. Entonces Z sub j menos C sub j. Aquí en este punto pues nos da 10 menos 10 nos da 0. Y aquí en este otro punto pues nos da negativo porque pues aquí sí, como no está en la base, digámoslo aquí, aquí nos da 0 menos 6, nos da menos 6. Entonces vamos con el siguiente, o sea, aquí nos dio un 1 negativo, entonces debemos continuar. ¿Qué debemos hacer? Pues aquí ya únicamente tendríamos teta 1, porque el teta 2 ya está dentro de la base, entonces solamente digamos que tendríamos el teta 1. Hacemos lo mismo, dividimos 4 sobre 1, 6 sobre 0 y 6 sobre 3. Escogemos el mínimo, aquí nos da 2, este 2 viene de la 5. Y pues aquí para este caso, entonces, haciendo la multiplicación y todo, pues aquí digamos que esta es la única opción que tenemos. Entonces va a ingresar a la base el A1 y va a salir de la base el A5. ¿Qué hacemos? Gauss-Jordan. Entonces lo mismo. Vamos a convertir este que está cruzándose en 1, este en 0 y este en 0, pues que este ya está en 0, entonces no habría problema. Entonces solamente tendríamos que convertir este en 0. Entonces hacemos las operaciones. Aquí tenemos nuestro un nuevo cuadrito pues para hacer estas operaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Convertir este en 1. Entonces, para convertirlo en 1, ¿qué debemos hacer? Pues dividirlo entre 3. Dividirlo entre 3 que toda la fila. Toda la fila. Entonces, es 6 sobre 3 que nos da 2. 3 sobre 3 que nos da 1. 0, 0, menos un tercio y un tercio. Ahora, esta de acá, pues que está en 0, entonces no habría que moverle nada. Y esta tendríamos que convertirla en 0 también. Entonces, ¿qué hacemos? Pues decirle acá que como ya tenemos 1, entonces es simplemente multiplicar por menos 1 toda esta fila, perdón, desde acá, toda esta fila multiplicarla por menos 1 y sumársela a la fila 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que aquí este 1 lo multiplicamos por menos 1 y se lo sumamos a la fila 1. Entonces, 1 por menos 1 nos da menos 1, más 1 que teníamos acá, pues nos va a dar 0. 2 por menos 1 nos da menos 2. Y menos 2 más 4 nos da 2, que es el que tenemos acá. Este de acá, a ver, nos da 0, pues más 1 nos da el mismo 1. Este de acá, este punto, nos da menos un tercio. Perdón, sí, menos un tercio por 3 nos da menos 1. Y menos 1 un momento que aquí creo que hay un error. Ah, no, perdón. Es menos un tercio. Tenemos acá menos un tercio. Menos un tercio por menos 1 nos da un tercio. Un tercio más 0, pues nos da el mismo un tercio. Por acá, por este lado, tenemos un tercio por menos 1 nos da menos un tercio. Más 0, pues menos un tercio, que es lo que tenemos acá. Listo. Y entonces ya esta sería nuestra nueva tabla de Gauss-Jordan. Y por aquí, entonces ya tendríamos recopilada esta información que nosotros tenemos acá. Vamos a copiar el formato, que es este mismo que nosotros tendríamos acá. ¿Qué sucede acá? Pues que aquí ya estamos encontrando los óptimos. Aquí ya las variables básicas van a ser S1,
igual a 2, x igual a 2, que esto es lo que nos marca acá, y igual a 6, que es este que nosotros tenemos acá, y pues digamos que aquí sí ya vamos a comprobarlo. Entonces aquí esto es 0 por menos 2, 10 por 6, 6 por 2, que es lo mismo que nos está dando acá en este punto. 6 por 2 y 10 por 6, que nos da el valor máximo, que son 72, que es lo que tenemos acá. 10 por 6, 6 por 2, que son los 72. Y z sub j menos c sub j, entonces aquí nos da 0, 0, 6 por 1, que nos da el 6. Por acá 10 por 1, que nos da el 10. Los otros son ceros. Y las otras operaciones que les dejo para que las revisen. Tenemos por acá el z sub j menos c sub j, que es 6 menos 6, que nos da 0. 10 menos 10, que nos da 0. Entonces aquí, como nos da mayor que 0, mayor o igual a 0, llamémoslo así, este punto, entonces ya ahí encontramos el punto óptimo. Ya no hay necesidad de hacer nada más. Y aquí ya tendríamos nuestro método simplex. Entonces este método simplex pues nos va a dar exactamente lo mismo que el método gráfico. Por eso me gusta siempre como comparar los dos. Método simplex, método gráfico. Y pues nos vamos dando cuenta cómo va desplazándose el método simplex con el método gráfico. Y hasta ahí sería todo, muchachos. Disculpen, me pasé 2 minuticos, pero pues creo que dejamos las preguntas para mañana.